Muy bien, entonces hoy día vamos a trabajar lo que es el enfoque epidemiológico. Entonces, habíamos visto en la clase pasada que la creciente complejidad de la salud en el Perú y en el mundo, ¿no? Se caracteriza por la persistencia de problemas tradicionales, ¿no es cierto? Habíamos visto que persisten pues muchas enfermedades infecciosas que han sido total o parcialmente controladas, pero siguen siendo importantes en muchas áreas geográficas y poblacionales del mundo, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, del sarampión, de la tuberculosis que todavía existe, en nuestro país el dengue, el chagas, en fin. Pero además de estas enfermedades transmisibles, también tenemos enfermedades crónicas como el cáncer, como la diabetes, como la hipertensión y algunas enfermedades que han reemergido, ¿no? Entonces, también han surgido nuevas poblaciones que son de riesgo porque estamos viviendo nosotros ahorita un factor migratorio, refugiados, etcétera, ¿no? Y eso son población de riesgo pues en nuestro Perú, ¿no? Por otro lado, también vemos la desnutrición que afecta a millones en el mundo. Y todo eso no permite pues, de que tengamos salud para todos, como fue lo que se propuso para el año 2000 según Alma-Ata, ¿no? Las actividades humanas, también estamos viendo el cambio climático, ¿no es cierto? Gracias a la contaminación ambiental y eso también es un riesgo para la salud. Entonces, pues, la epidemiología es importante. Y es importante porque va a estudiar la frecuencia y la distribución de los eventos de salud y de sus determinantes en las poblaciones humanas, ¿no? Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes graben realmente, que es la secuencia de la clase pasada, ¿no? Entonces, no olvidemos que epidemiología estudia frecuencia, distribución de todas las enfermedades, de todos los eventos de salud. Y que esto está de acuerdo a los determinantes que también los hemos trabajado sociales, culturales, económicos, etcétera, en las poblaciones humanas, ¿no? Entonces, este estudio nos va a servir ¿para qué? Para la prevención y control de los problemas de salud. Entonces, vamos a hablar hoy día vamos a aprender mucha terminología epidemiológica que les va a servir para comprender la epidemiología y para poder hacer una caracterización epidemiológica de las enfermedades, ¿no? De esta manera nosotros podemos conocer la naturaleza y el comportamiento de estas enfermedades para su control. Entonces, sabemos pues que las enfermedades se clasifican en transmisibles, que son agudas, y algunas pueden ser crónicas, y las no transmisibles, que las agudas son pocas, pero las crónicas son bastantes, ¿no? Hay algunas enfermedades crónicas en las cuales se ha demostrado o sospechado que tienen como base un agente infeccioso. Por ejemplo, el cáncer cervical está muy relacionado al virus del papiloma humano, por eso que trabajamos pues la vacuna BPH para prevenir el cáncer cervical. El carcinoma hepatocelular, por ejemplo, está vinculado al virus de la hepatitis B y al virus de la hepatitis C. La úlcera péptica está relacionada al Helicobacter pylori, el carcinoma gástrico también al Helicobacter pylori, la enfermedad isquémica coronaria a una clamidia neumonía, la diabetes mellitus tipo 1 está relacionada al enterovirus, las artritis reumatoideas al micoplasma, la enfermedad de Crohn al Mycobacterium para tuberculosis, la sarcoidosis al virus herpes humano 9 y así hay múltiples enfermedades que están relacionadas pues a problemas infecciosos. Entonces, ¿qué es una enfermedad transmisible? Las enfermedades transmisibles son causadas por un agente infeccioso, como dice su nombre, ¿no? Se transmite. Entonces son causadas por un agente infeccioso específico o los productos tóxicos de este agente infeccioso. Esta enfermedad transmisible, que se manifiesta por la transmisión de este agente o sus productos, y de un reservorio, que es un huésped, susceptible a otro huésped, ¿no es cierto? Entonces se puede transmitir ya sea directamente de una persona o animal infectado, o indirectamente a través de otro medio, de un huésped intermediario, ¿no? Entonces, este huésped intermediario puede ser de naturaleza vegetal o de naturaleza animal, de un vector o de medio ambiente inanimado, ¿no? Entonces, esas son las enfermedades transmisibles. Y también cuando hablamos de enfermedades transmisibles tenemos que hablar de enfermedades emergentes y reemergentes, que son enfermedades transmisibles nuevas o desconocidas y el surgimiento de otras que ya estaban o que se creían que se habían controlado. Entonces, ¿qué son las enfermedades emergentes? Las enfermedades emergentes son enfermedades transmisibles cuya incidencia en humanos se ha incrementado en los últimos 25 años desde el siglo XX y que amenaza pues con incrementarse en el futuro porque los factores de riesgo que existen cada vez son mayores, ¿no es cierto? Y esto contribuye pues a que se emerja esta enfermedad. Entonces, estas enfermedades transmisibles pueden resultar por cambios en la evolución de organismos existentes, por ejemplo, hay muchos virus que mutan y por esa mutación pues persiste o pueden emerger nuevas enfermedades, pueden resultar por cambios o evolución, pueden resultar que hay enfermedades conocidas que pueden propagarse a nuevas áreas geográficas porque ustedes saben que ahora con la globalización uno viaja, ¿no? Y es lo que nos ha pasado. Muchas enfermedades infecciosas comienzan de repente en Asia, que es lo más común, y por la globalización la gente lo trae a las otras ciudades y se esparce esta enfermedad, una enfermedad que es conocida en otro sitio pero que emerge aquí, ¿no? Y eso nos pasó, por ejemplo, en el año 92, que emergió el cólera en el Perú. Cólera era una enfermedad que no teníamos, sin embargo, vino de Asia y entró a Perú, ¿no? Por Chimbote. Y ya pues emergió en el Perú. O pueden ser ciertas infecciones previamente no reconocidas que pueden aparecer en personas que viven o trabajan en áreas que están experimentando cambios ecológicos, por ejemplo, áreas donde hay deforestación o reforestación de árboles, que incrementan la exposición humana a insectos, animales, fuentes ambientales, porque albergan agentes infecciosos que son nuevos o inusuales, ¿no? Entonces, por eso pueden surgir estas enfermedades emergentes. Bueno, ¿y qué son enfermedades reemergentes? Las enfermedades reemergentes también son enfermedades transmisibles previamente conocidas que reaparecen como un problema de salud pública tras una etapa significativa de descenso en su incidencia y aparente control. Esto significa que estas enfermedades ya existían y que de repente pues desaparecieron, como lo de la viruela del mono, ¿no? Es una viruela desapareció del mundo, la viruela humana, pero quedó la viruela del mono que era una enfermedad en animales, ¿no? Pero ha reemergido y ya está en el humano, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con las enfermedades reemergentes. Las enfermedades transmisibles pueden reemerger debido al desarrollo de resistencia de agentes infecciosos existentes a los antibióticos convencionales. Y es lo que pasa, por ejemplo, con la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis existía muchos años como tuberculosis, pero esta bacteria se volvió resistente a los antibióticos comunes de tratamiento y ahora tenemos que ha reemergido, pero como una tuberculosis que no, que no se puede curar fácilmente porque la gente ya está resistente a ese tratamiento, ¿no? Entonces tenemos inclusive resistente a todos los tratamientos antituberculosos conocidos, hay algunos que solamente es a 2 o 3 antibióticos. Y esto también puede ser el caso de la gonorrea, la malaria y el mococo. También puede reemerger por aumento de la susceptibilidad de huésped inmunodeprimido, por factores tales como la desnutrición o la presencia de otras enfermedades como el cáncer, el SIDA, que disminuyen su resistencia a agentes infecciosos como el bacilo tuberculoso y la leishmania, ¿no? Entonces ahí reaparece. Otra causa para la reemergencia puede ser el debilitamiento de las medidas de salud pública adoptadas para infecciones previamente controladas como la malaria, la tos ferina y la tuberculosis, que es lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Por ejemplo, la tos ferina no teníamos porque se vacuna, ¿no? Para la tos ferina. Sin embargo, por esto de hecho de que mucha gente ya no quiere vacunar a sus niños, está reemergiendo la tos ferina en el Perú. Hay factores que contribuyen a la emergencia y reemergencia de las enfermedades transmisibles. Factores sociales como la pobreza, por ejemplo, los conflictos civiles, armados, el crecimiento poblacional, la migración, el deterioro urbano. Luego, otro factor es la atención de salud. Hay nuevos dispositivos médicos, trasplantes de órganos, de tejidos, drogas, inmunosupresoras, uso masivo de antibióticos. Después, otro factor sería la producción de alimentos, ¿no? La globalización de productos alimenticios. La conducta humana, por ejemplo, el comportamiento sexual, ¿no? Uso de drogas, los viajes, la dieta, las actividades al aire libre, el uso de guarderías, etc. Los cambios ambientales como la deforestación que habíamos visto. La infraestructura de salud pública, donde hay una restricción o reducción de programas preventivos. La inadecuada vigilancia de enfermedades transmisibles, escasez de personal. Otro factor podría ser la adaptación de cambios microbianos, ¿no? Cambio de la virulencia, producción de toxinas, desarrollo de resistencia a drogas, etc.
también les he puesto algunas enfermedades, agentes etiológicos, para que ustedes lo lean con calma. Para que ustedes lo lean con calma. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar las enfermedades, tenemos variables epidemiológicas, porque las enfermedades van a caracterizarse de acuerdo al tiempo, o sea, cuándo ocurren, al lugar, o sea, dónde están, dónde ocurren, y a la persona, en quienes están dando estas enfermedades. Entonces, estos son los principios para el estudio de la distribución de los eventos de salud, ¿ya? Entonces, todos los eventos los estudiamos de acuerdo al tiempo, lugar y persona donde están. Entonces, estas son tres preguntas básicas que el epidemiólogo tiene que hacerse siempre en forma sistemática para poder organizar, caracterizar y ver el comportamiento de las enfermedades y otros eventos de salud. Vamos a ir definiendo cada una de estas características. El tiempo. En cuanto al tiempo, las enfermedades infecciosas pueden ser agudas y algunas pueden ser como la gripe, por ejemplo, la influenza, y algunas tienen una estacionalidad, o sea, un patrón regular de variación en las estaciones del año. Por ejemplo, nosotros en el verano vemos más enfermedades diarreicas y en el invierno vemos más enfermedades gripales, ¿no? Entonces, esto nos permite anticipar su ocurrencia y adoptar medidas preventivas. Por ejemplo, ya en mayo, por ejemplo, llega la vacuna influenza y comenzamos a vacunar para influenza a toda la población, sobre todo la población de riesgo como personal de salud, para evitar que se enferme de influenza. Entonces, tenemos el tiempo, miren lo importante que es. Luego, el tiempo nos permite la identificación de los eventos que ocurren antes o después de un incremento en la tasa de enfermedad, permite identificar factores de riesgo. También es conveniente registrar la ocurrencia de enfermedades a través de varios años para describir y predecir sus ciclos. Entonces, estos ciclos, porque todas las enfermedades tienen un ciclo, que es un patrón, ¿no? Entonces, podemos nosotros estudiar estos ciclos en una variación de 10 años generalmente. Ya les voy a enseñar también a hacer esto. Y así como su tendencia secular, o sea, su patrón de variación o comportamiento en el tiempo. Entonces, es importante esta característica. Se puede graficar la frecuencia de la enfermedad a través del tiempo. Es un recurso muy útil para conocer la velocidad de transmisión de una enfermedad. Y entonces a esto le llamamos la curva epidémica y el otro gráfico se llama corredor o canal endémico. Entonces esta curva epidémica tiene sus características que ahorita les voy a decir y también el corredor epidémico. Entonces la variable tiempo es de especial relevancia para la evaluación del impacto de las intervenciones en salud, en particular para determinar el momento oportuno para medir el efecto de la intervención. ¿No? Esta intervención, el efecto puede ser rápido, como puede ser durar mucho tiempo, ¿no? Entonces, la variable tiempo nos va a ser útil para evaluar esto. El análisis numérico y gráfico de la frecuencia de casos de enfermedad en el tiempo, antes y después de realizar una intervención, permitirá evaluar su efectividad. Esto también es importante, ¿no? Porque como yo les decía, nosotros podemos hacer muchas cosas para controlar una enfermedad, pero de repente, pues, no se logra, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que evaluar numéricamente a cuántos casos se presentaron y hacemos un gráfico, ¿no? De cuándo subió la curva, cuándo bajó la curva, de cuándo hicimos la intervención, de repente, por ejemplo, la vacunación, y cómo se comportó en el tiempo esta enfermedad. O sea, ese análisis de ese gráfico que se llama curva epidémica nos va a servir mucho, mucho para poder evaluar la intervención que nosotros estamos realizando para controlar esa enfermedad. La otra variable es el lugar, o sea, es importante que nosotros definamos la localización geográfica de los problemas de salud. Es fundamental para conocer la extensión, la velocidad de diseminación. ¿Se acuerdan cuando hubo la epidemia de COVID? Todos los días salía el epidemiólogo y decía, tantos casos hay en San Juan del Lurigancho, tantos casos en Callao, tantos casos se explotaron aquí. Y nosotros también teníamos que hacer la notificación inmediata de los casos que existían para que se puedan hacer estas curvas. Entonces, así nosotros podemos determinar en qué lugar está el problema de salud, cómo se está diseminando, qué velocidad de diseminación tiene y podemos actuar. Entonces, puede ser la unidad geográfica, un domicilio, puede ser la calle, puede ser el barrio, puede ser todo el distrito, toda la provincia, puede ser todo el departamento, puede ser todo el Perú, o puede estar en otras áreas vecinas de países vecinos. El lugar también puede ser una jurisdicción de salud, por ejemplo, un hospital. De repente, pues, ha habido una contaminación de los alimentos del hospital que se les da a los enfermos y todos los enfermos comienzan a hacer diarrea. Entonces, ese lugar es el hospital. Un área de trabajo, por ejemplo, ¿no? Se contamina de repente con plomo, o no, los mineros, en fin. Un área rural, una urbana, de repente hay una contaminación por lo que utilizan la fumigación de los campos. El lugar de nacimiento o otro espacio de interés. Entonces, el análisis del lugar, en cuanto a sus características físicas y biológicas, permite generar una hipótesis sobre factores de riesgo y de transmisión. ¿Ya? Entonces, para eso es importante que nosotros determinemos el lugar donde se está dando esta enfermedad. Los métodos y técnicas para el análisis espacial de datos epidemiológicos puede facilitar la integración de información sobre distintos determinantes de salud, desde a nivel individual hasta a nivel ambiental, e identificar conglomerados de casos. Entonces, es importante que nosotros analicemos el lugar, ¿no es cierto?, para poder saber si el problema está a nivel ambiental, en qué sitios están, en qué conglomerados tenemos los casos, entonces están dando los brotes, podemos predecir las áreas de riesgo, podemos actuar en estas áreas de riesgo, ¿no?, para hacer prevención. La otra característica es la persona. Las características de las personas tales como la edad, el género, porque ya habíamos visto, ¿se acuerdan cuando hablamos de multicausalidad? Habíamos visto cómo también la persona tiene algunos factores, ¿no? Y algunos determinantes, ¿no? Algunas características, que la van a hacer más susceptible de repente de enfermar, como es la edad, ¿no? Los adultos mayores y los niños son más susceptibles de enfermar. En algunas enfermedades son más frecuentes la enfermedad en las mujeres, por ejemplo, el estrés, la ansiedad, la depresión se da más en las mujeres que en los varones. El estado nutricional, los hábitos, las conductas, ¿no? Los estilos de vida, la condición social, el ingreso económico, el estado civil, la religión. Entonces, todas estas cosas van a permitir identificar la distribución de enfermedades y posibles grupos y factores de riesgo. Entonces, la variación de la ocurrencia de la enfermedad de acuerdo con las características de las personas puede deberse a diferencias en el nivel de exposición de las personas. Y es lo que yo les decía, ¿no? Podemos ir en una combi, todos estamos en la combi, tenemos un señor que nos está cosiendo todo el viaje. Entonces, pero de repente yo tengo mi sistema inmunológico bueno y no me contagio, porque rápidamente es atacada, los bacterias que entran son atacadas con mi sistema inmunológico, pero de repente hay una persona a mi lado desnutrida, anémica, o de repente hay un diabético, ¿no? Entonces, esa persona es más susceptible así contagiarse de una enfermedad que yo, que estoy sana, que tengo mi sistema inmunológico bueno, ¿no? Entonces, miren cómo también las características de las personas son importantes. Entonces, una vez que ya sabemos cuáles son las tres características del lugar, tiempo y persona, es importante que hablemos del enfoque epidemiológico, porque nosotros lo que vamos a buscar es la causalidad, nosotros lo que nos va a permitir orientar las medidas de intervención adecuada y la posterior evaluación de esas medidas de intervención. Entonces, el enfoque epidemiológico considera que la enfermedad en la población no ocurre al azar. Siempre hay un determinante, una causa. No es hay que mala suerte, no ocurre al azar. No se distribuye homogéneamente, ¿no? Es diferente su distribución, porque hay diferentes determinantes de salud. Tiene factores asociados para ser causales que cumplen los siguientes criterios. La temporalidad, por ejemplo, toda causa precede a su efecto, ¿no es cierto? La fuerza de asociación. Entonces hay que ver si todas las causas están asociadas o no están asociadas. Después también tenemos que ver para este enfoque epidemiológico la consistencia de la observación, que no haya sesgos en la observación que estamos haciendo. Es como que yo estuviera viendo de repente, quiero preguntar sobre estrés en ustedes, en los estudiantes de medicina, ¿no? Hago un trabajo de investigación sobre estrés en los estudiantes de medicina, pero tendría un sesgo de evaluación si no creo una buena encuesta, ¿no? Entonces siempre hay que ver eso. La especificidad y la causa, ¿no? Si es una causa específica, si es una causa determinante o solamente está asociada. El gradiente biológico, ¿no? Un efecto de dosis-respuesta. Y, por supuesto, la plausibilidad biológica.
El enfoque epidemiológico también considera que la enfermedad en la población es un fenómeno dinámico, porque tiene muchos cambios. Su propagación depende de la interacción entre la exposición y la susceptibilidad de los individuos y los grupos contribuyentes de dicha población a los factores determinantes de la presencia de enfermedad. Además, considera que toda causa precede a su efecto, ¿no? Que es el llamado determinismo causal. Entonces, tenemos modelos de causalidad. Y el modelo ampliamente estudiado y que en epidemiología se acepta bastante es el de la triada epidemiológica, que es un modelo tradicional, ¿no?, para las enfermedades transmisibles, que considera que la enfermedad es el resultado de la interacción entre el agente, el huésped susceptible y el ambiente. Eso es algo que ustedes también ya lo conocen, que lo hemos visto cuando hicimos el curso de introducción. Los agentes pueden ser infecciosos o no infecciosos y son necesarios, pero no siempre suficientes para causar la enfermedad, ¿ya? Entonces, son los agentes infecciosos o no infecciosos son necesarios, pero no siempre suficientes para causar la enfermedad, ya que son graves. Los agentes no infecciosos pueden ser químicos o físicos. Los factores del huésped son los que determinan la exposición de un individuo, o sea, su susceptibilidad y capacidad de respuesta y sus características de edad, grupo étnico, etc. Por último, los factores ambientales engloban al ambiente social, físico y biológico, y de este modelo se basa la cadena de infección. Entonces ahí tenemos nuestra triada epidemiológica, ¿se acuerdan? Aquí está la enfermedad, el agente, el ambiente, el huésped. Y a su alrededor, cómo vamos a definir esta enfermedad de acuerdo al lugar, a la persona y al tiempo. Después tenemos otro modelo que es el modelo de las componentes causales. Es un modelo de multicausalidad que se aplica a todo tipo de enfermedades. Según este modelo, la enfermedad es producida por un conjunto mínimo de condiciones que actúan en concierto, ¿no es cierto? Y acá también ahorita vamos a ver una figura para que puedan ustedes entenderlo esto, donde vamos a ver que la causa suficiente es el consumo, es el conjunto mínimo de condiciones que actúan en concierto y producen enfermedad. Así, una causa suficiente es un conjunto de causas componentes, ninguna de las cuales es superflua. Acá les voy a mostrar mejor. Aquí está. Y la causa necesaria es aquella causa componente cuya presencia es imprescindible en todos los mecanismos causales de la enfermedad. En este caso es el componente A. Entonces, para mostrarles esta figura. Entonces, les estaba diciendo que una causa suficiente es un conjunto de causas componentes, ninguna de las causas es superflua. Una causa suficiente representa un mecanismo causal de enfermedad. Entonces, la enfermedad se inicia cuando se completa la causa suficiente. Entonces, aquí ustedes pueden ver que una enfermedad puede tener varias causas suficientes, ¿no?, para producirla, ¿no? Se esquematizan entonces tres causas suficientes de una misma enfermedad. Aquí tienen cada una de ellas con sus correspondientes causas componentes. Las causas componentes pueden jugar un rol en uno o dos o en tres mecanismos causales, como lo estamos viendo acá. A aquella causa componente cuya presencia es imprescindible en todos los mecanismos causales se llama causa necesaria. Entonces, acá, ¿quién sería la causa necesaria? A ver, fíjense en los tres pares. Si estuviéramos hablando de tuberculosis, la tuberculosis tendría tres causas suficientes, cada una de ellas suficiente para producirla, representada por tres pasteles. Cada causa suficiente a su vez tiene un conjunto mínimo de 5 factores que la componen, es decir, sus causas componentes, ¿no? La B, la C, la D, la E. En esta analogía, el componente A está presente en cada una de las tres causas suficientes. Por lo tanto, es una causa necesaria para producir la tuberculosis. Entonces, todas son causas suficientes que tienen las causas suficientes son los tres pares. Tienen sus componentes y el componente que se repite, que es el A, sería el componente necesario, ¿no es cierto? Y en este caso de la tuberculosis, si esto fuera una tuberculosis, ¿cuál sería la causa necesaria para producir en la enfermedad? El bacilo de Koch, ¿no es cierto? El Mycobacterium tuberculosis, ya que tiene que estar presente para que cure la enfermedad. Pero no basta para que se produzca la tuberculosis. Entonces, el componente B podría ser, por ejemplo, la desnutrición, que no es una causa necesaria para curar tuberculosis y no se encuentra en el tercer pastel, ya que puede ocurrir tuberculosis en ausencia de desnutrición. ¿No es cierto? Entonces, los modelos de causalidad tienen importantes implicaciones para la prevención de enfermedades. En términos generales, no es necesario identificar todos los componentes de una causa suficiente para poder llevar a cabo una prevención eficaz, ya que la remoción de uno solo de los componentes bloquea la interacción con los demás y previene la ocurrencia del efecto, es decir, de la enfermedad. No obstante, la enfermedad en la población puede seguir siendo producida por la acción de otras causas suficientes. Entonces, esto es lo que yo quería decirles de esta forma del modelo de causal, ¿no? Modelo de multicausalidad. Y acá tienen otra cosa que quiero que ustedes la aprendan, que es la historia natural de la enfermedad, que también tuvieron la oportunidad de verla, pero para que la recuerden. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que trabajar esta historia natural de la enfermedad en cada una de sus seminarios. Entonces, yo les había dado ya las partes de su seminario. Y una de las partes del seminario es esta, la historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad es el curso de la enfermedad desde el inicio hasta su resolución. Es la manera propia de evolucionar que tiene toda enfermedad o proceso cuando se abandona su propio curso. Entonces, ustedes están viendo que aquí se inicia con la exposición de un huésped susceptible a un agente causal y termina con la recuperación o discapacidad de la muerte. Entonces, tiene un proceso patogénico y un periodo patogénico. Entonces, por favor, en sus seminarios no quiero que hagan copy-pega del internet, sino que ustedes desarrollen en su enfermedad esta historia natural con este esquema que yo les estoy dando aquí. No quiero después que me den enseñar otros esquemas que se copian, ¿no? Porque ya ha ocurrido. Este es el esquema que vamos a trabajar. Porque ustedes van a tener que hacer acá, poner qué agente produce su enfermedad en su seminario, qué características tiene el huésped para que se produzca esa enfermedad y características del ambiente que hacen que esa enfermedad se produzca. Luego van a pasar al periodo patogénico y acá tienen un periodo de latencia, ¿no? Donde puede estar la latencia, donde se den los primeros cambios, y abren ustedes de repente qué cambios se pueden estar dando, cuánto tiempo de incubación tiene, toda esa parte vamos a poner acá. Y luego ya el horizonte clínico, donde están los signos y síntomas más característicos de esa enfermedad, el defecto o daño, o sea, las complicaciones de esa enfermedad y la resolución, que puede ser muerte o puede ser un estado crónico con lo que se va a quedar las discapacidades que puede causar que ha causado esa enfermedad. Entonces, graben esta, porque esta es la diapositiva, esta diapositiva es la que ustedes van a trabajar cuando hagan su seminario. Y en el periodo prepatogénico nosotros hacemos prevención primaria. Y la prevención primaria tiene dos momentos, el fomento de la salud y la protección específica. Y luego el periodo patogénico tiene la prevención secundaria, que tiene dos momentos, que es el diagnóstico precoz y tratamiento inmediato y la limitación del daño. Y en la prevención terciaria viene la parte de rehabilitación ya de lo que es la final, digamos, de esta enfermedad. ¿Se entiende? Entonces, así quiero en este esquema que trabajen su historia natural de enfermedad y le hagan también su prevención primaria, su prevención secundaria y su prevención terciaria. Estoy hablando entonces de periodo de latencia y periodo de incubación. Esto es algo que también tienen que aprender. ¿Qué es un periodo de latencia? Es el tiempo que transcurre desde la infección hasta que la persona se vuelve infecciosa, ¿ya? Entonces, ocurre un tiempo hasta que la persona ya tiene la infección. Y el periodo de incubación es el tiempo que transcurre desde la infección hasta la presentación de los síntomas. Entonces, no es lo mismo periodo de latencia que periodo de incubación, graben eso. En el caso de las enfermedades no transmisibles se considera periodo de latencia al periodo que transcurre desde el desarrollo de la enfermedad subclínica hasta la presentación de los síntomas. Y ahí también tienen un gráfico. En este modelo asume que los casos clínicos de enfermedad pasan por una fase preclínica detectable y que en ausencia de intervención, la mayoría de los casos preclínicos progresarán a la fase clínica. Entonces, por ejemplo, un diabético, ¿no? En esta etapa preclínica puede estar obeso. Y esa obesidad después va a terminar en diabetes. Otro punto que van a tomar en cuenta para hacer su seminario es la cadena epidemiológica.
Pues van a hacer también sus cadenas epidemiológicas de la enfermedad que les ha tocado. ¿Qué es la cadena epidemiológica? Es conocida también como una cadena de infección. Es un esquema tradicional para entender las relaciones entre los diferentes elementos que conducen a la aparición de una enfermedad transmisible. El esquema busca ordenar las llamadas eslabones que identifican los puntos principales de la secuencia continua de interacción entre el agente, huésped y el medio. Y ahí tiene su cadena epidemiológica. Primero, el agente causal específico, van a tener que definir cuál es el agente, ¿no es cierto? Cuáles son sus características principales de este agente. El reservorio, la puerta de salida de este agente, el modo de transmisión del agente, la puerta de entrada al nuevo huésped y la susceptibilidad del huésped. Aquí tiene un ejemplo. La hepatitis B. El agente causal es el virus de la hepatitis B, que es el género es ortoheptadenovirus, es una familia de hepatadenovirus. El reservorio, ¿quién es? El hombre. La puerta de salida de este agente, o sea, cómo se va a transmitir a través de la sangre, del semen, de los líquidos corporales infectados. ¿No es cierto? El modo de transmisión, ¿qué va a ser? Un contacto sexual, las transfusiones sanguíneas, la transmisión perinatal, las drogas, los inyectables, los tatuajes, las perforaciones. ¿Y cómo va a entrar al nuevo huésped? Va a entrar a través de la piel, puede entrar a través de mucosas, vías sanguíneas. ¿Y cómo es la susceptibilidad del huésped? Es alta para tener hepatitis B. Esa es su cadena epidemiológica. Así van a diseñar sus cadenas epidemiológicas. Entonces, hay características que también ahora las vamos a definir de esta cadena epidemiológica. Primero, el agente causal. El agente causal es un factor que puede ser un microorganismo, una sustancia química, la radiación, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, el agente causal se va a dividir en biológicos y no biológicos. Los agentes biológicos son organismos vivos que van a producir una infección o enfermedad en el humano y en los animales, ¿no? Entonces, las especies que ocasionan enfermedad humana se llaman patógenos. Los agentes no biológicos son químicos o son físicos. Y ahí tienen los biológicos. Pueden ser las bacterias, pueden ser protozoarios, pueden ser metazoarios, pueden ser hongos, riquecias, virus, priones, etc. Y los no biológicos pueden ser, los químicos podrían ser pesticidas, aditivos de alimentos, fármacos industriales. Y físicos tenemos la fuerza mecánica, el calor, la luz, la radiación, el ruido, etc. Entonces, todos son agentes causales. ¿Qué propiedades tienen los agentes biológicos? Los agentes biológicos sirven para la perpetuación como especie, ¿no? Entonces tienen que ser transmitidos para que se perpetúe su especie. Rigen el tiempo de contacto con el huésped humano y determinan la producción de enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cómo determinan la producción de enfermedad? La determinan a través de su tamaño, forma y estructura, lo cual le llamamos composición química y morfológica. La determina la antigenicidad e inmunogenicidad, que es la habilidad de inducir inmunidad específica. El sitio de multiplicación del agente y el grado de diseminación en el huésped. Por ejemplo, el virus de la influenza se multiplica solamente en las células epiteliales que recubren el árbol terapeutal y los virus de sarampión y de la fiebre amarilla se diseminan a través de la sangre. Luego también la vulnerabilidad al ambiente, a las sustancias químicas y a los agentes físicos y terapéuticos. Por ejemplo, el bacilo de Koch es alcohol resistente, es resistente al alcohol. Entonces, eso también hay que ver, ¿no? ¿Qué características tiene, qué propiedades tienen estos agentes biológicos para poder controlarlos, ¿no? Hay poblaciones que también se llaman cepas de especies microbianas que están sujetas a cambios impredecibles, lo que lleva a la selección natural de formas. Entonces, esto significa que mutan y se protegen para no ser eliminados, ¿no? Y esto es lo que ha pasado con el COVID, ¿no? Creaban una vacuna, mutaba esa vacuna y volvíamos a tener COVID. Y en ese plan, ellos se defienden, ¿no? Van mutando, van haciendo cambios para que su población microbiana no disminuya, ¿no? Y esto los hace sobrevivir. Y bueno, hay cepas resistentes a medicamentos. Entonces, acá hay otros términos que también tienen que aprender. ¿Qué es infección y qué es infestación? Infección es la entrada y desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el organismo de una persona o animal, ¿no? La sola presencia de agentes infecciosos vivos en las superficies del cuerpo, o prendas de vestir, juguetes u otros objetos inanimados, o sustancias como agua, leche o alimentos, no constituyen infección, sino una contaminación. Entonces, no tampoco, eso también tienen que saber discernir, ¿no? Que contaminación no es igual que infección. La infección es la entrada, desarrollo y multiplicación de un agente infeccioso en una persona o un animal. Diferente contaminación, que solo es la presencia de estos agentes infecciosos en las cosas. ¿Y qué es infestación? Infestación es el desarrollo sobre el cuerpo de agentes patógenos. Por ejemplo, los piojos. ¿No? Los piojos viven en el cuerpo de una persona o de un animal, no entran dentro. Entonces, a eso llamamos infestación. ¿Y qué es infectividad? Infectividad es la capacidad del agente infeccioso de poder alojarse y multiplicarse dentro de un huésped, ¿ya? Entonces, eso es infectividad. Hay medida básica de infectividad, que es el número de partículas infecciosas que se requieren para producir una infección, o sea, una dosis infectante mínima. Para un agente microbiano determinado, este número puede variar mucho de un huésped a otro y dentro de una misma especie. Por ejemplo, el sarampión y la varicela son ejemplos de máxima infectividad. Las paperas, la rubiola, de una infectividad intermedia, y la lepra, de una infectividad realmente baja. La infección, por ejemplo, de VIH y el virus de la hepatitis B ofrecen otro ejemplo de grados diferentes de infectividad. Si una persona susceptible se expone al VIH cuando se pincha con una aguja contaminada, su probabilidad de infección es alrededor de 4000. Si se expone de una manera al VHB, o sea, al virus de la hepatitis B, su probabilidad es más alta, es 1 en 7. Entonces, por eso es que nos vacunan, porque somos población en riesgo, ¿no? Otro término que deben conocer es la patogenicidad, que es la capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad en personas infectadas. ¿Ya? Entonces, cuando un agente infeccioso produce enfermedad, a eso se llama que es patógeno, o sea, patogenicidad. La capacidad de producir enfermedad depende de una variedad de factores. Puede ser el daño, la rapidez y el daño tisular causado por la multiplicación del agente, o el hecho de que este produzca una toxina específica, como lo hacen los bacilos de la fiebre tifoidea y del tétano. También se puede medir, hay medidas de patogenicidad, que es la proporción de sujetos infectados que desarrollan enfermedad. Similar a la infectividad, también se puede establecer grados de patogenicidad. Por ejemplo, los agentes de la rabia, sida y varicela son altamente patógenos, en el sentido de que prácticamente cada infección en un individuo susceptible resulta en enfermedad. En cambio, por ejemplo, el catarro común producido por rinovirus ocupa también un alto lugar en la escala, ya que cerca del 80% de infecciones producen enfermedad, o sea que es muy, muy patógeno. Las paperas, la rubiola caen en un lugar intermedio con 40-60% de infecciones dando manifestaciones clínicas características. También acá hay otro término que quiero que ustedes aprendan, que se llama infección inaparente, que es la presencia de un agente infeccioso en un huésped sin que aparezcan signos o síntomas clínicos manifiestos. Entonces, solo pueden identificarse por medio del laboratorio por la manifestación reactiva positiva o pruebas cutáneas específicas, ¿no? Entonces, es un sinónimo de una infección subclínica o asintomática o oculta. Existe también. Mucha gente que le da salmonelosis, por ejemplo, se queda con su enfermedad, con su infección subclínica, son portadores asintomáticos, o sea, no desarrollan enfermedad, no vuelven a hacer enfermedad, pero son portadores asintomáticos. En el espectro de una enfermedad infecciosa, según su historia natural, la gravedad puede ser representada en forma esquemática. Acá lo tienen cómo se puede graficar, ¿no? Entonces, acá tienen ustedes la infección. Entonces, el A es infección inaparente, donde no vemos síntomas, y después en la parte aparente puede ser moderado, grado o fatal.
Entonces, puede esto estar aplicado a diferentes enfermedades. Por ejemplo, la tuberculosis tiene toda una etapa inaparente donde no va a haber enfermedad. Inclusive existe la prima infección, ya que ustedes han estudiado en este ciclo van a estudiar tuberculosis, existe la prima infección que muchos años, yo me puedo infectar de niña y recién hacer la enfermedad de adulto de repente, ¿no? Entonces tiene un buen proceso de inaparente. Y después ya pues, puede ser infección moderada, puede ser grave, y en muy pocos casos se hace fatal. En cambio, el tétanos, desde que te da tétanos, inaparente muy poco tiempo y después es moderado y grave, ¿no? Y fatal. En cambio, la rabia humana, si te da rabia, ya, pues es fatal, no hay inaparente, no hay nada fatal, te da la rabia y te mueres. Acá tienen otros términos que tienen que aprender, virulencia. Virulencia es la capacidad de la agente infeccioso de producir casos graves y fatales. También existen medidas de virulencia, que es el número de casos graves o fatales en proporción a los casos aparentes. Otro concepto tenemos la letalidad. La letalidad es una característica frecuentemente empleada para describir la gravedad de una epidemia. También hay medidas de letalidad. Y acá tienen ustedes las fórmulas para poner patogenicidad, virulencia y letalidad, que lo vamos a hacer en la práctica. Bien, el segundo eslabón de nuestra cadena es el reservorio, que es el hábitat normal en el que vive, se multiplica, crece un agente infeccioso. El reservorio de agentes infecciosos es cualquier ser humano, animal, artrópodo, planta, suelo, materia inanimada, donde normalmente vive y se multiplica un agente infeccioso, y del cual depende para su supervivencia, reproduciéndose de manera que pueda ser transmitido a un huésped. Existen reservorios humanos. El hecho de que una enfermedad o grupo de enfermedades tenga al ser humano como reservorio es de gran importancia práctica, ya que las medidas de control que se adoptan pueden circunscribirse al mismo ser humano. Por ejemplo, una enfermedad se puede tratar con un antibiótico adecuado, la acción directa se ejerce sobre el sujeto como paciente y como reservorio. El reservorio principal de enfermedades como la transmisión sexual, lepra, toxoplasma, sarampión y tifoidea es el ser humano. También existe otro. Hay reservorios humanos también, que son los animales que pueden ser infectados y a la vez servir como reservorio para varias enfermedades del ser humano. Por ejemplo, la brucelosis, ¿no? Entonces, hay vacas que tienen brucela y la brucela nos la transmiten por la leche, por ejemplo. La leptospirosis, la peste, la citacosis, la rabia y el tétano son enfermedades cuyo reservorio es un animal. Medidas como la vacunación antirrábica, por ejemplo, ¿no? Entonces permiten que no haya rabia pues, en el ser humano. ¿Qué es una zoonosis? Zoonosis es una infección o enfermedad infecciosa transmitible que en condiciones naturales ocurre entre los animales vertebrados y el hombre. O sea, son enfermedades que no se transmiten los animales, ¿no? Entonces, una zoonosis, por ejemplo, es la rabia, porque es transmitida por la mordedura de un animal. Esa es una zoonosis. ¿Qué es una fuente de infección? Es la persona, animal, objeto o sustancia desde donde el agente infeccioso pasa a un huésped. Entonces, la fuente de infección debe distinguirse claramente de la fuente de contaminación, como por ejemplo la causada por un cocinero infectado al preparar una ensalada, o la que produce el derrame de una fosa séptica en un abastecimiento de agua. Entonces, el ser humano actúa como una fuente de infección a partir de casos clínicos agudos y a partir de portadores, ¿ya? Entonces, en la tuberculosis, cuando se diagnostica al enfermo, ya ha sido infectado, ha infectado a un promedio de 5 personas. Y hay la importancia de la pesquisa en pacientes sintomáticos respiratorios. ¿Qué es un sintomático respiratorio? Es un paciente que presenta tos por más de 15 días. Entonces, toda persona que está tosiendo, le preguntamos siempre cuánto tiempo tiene tos. Si ya tiene 2 semanas de tos, ese paciente se le tiene que hacer estudios de riesgo, ¿no? Entonces, es una forma de prevención o de diagnóstico oportuno. Las personas infectadas y no presentan síntomas constituyen un gran riesgo porque van a estar transmitiendo, manteniendo la enfermedad. Y a esto nosotros le llamamos portadores sanos. Entonces, ¿qué es un portador? Es un individuo o animal infectado que alberga al agente infeccioso específico de una enfermedad, pero que no presenta síntomas o signos clínicos de esta. Y constituye pues una fuente de potencial infección para el ser humano. El estado de portador puede ocurrir en un individuo de diversas maneras. Puede ser un portador asintomático, o sea que está sano, durante un curso de infección subclínica. Puede ser un portador que está en incubación, o sea, ya tiene el agente y se está incubando durante el periodo de incubación. Y puede ser un portador convaleciente que ya tuvo la enfermedad y post convalecencia tiene todavía la infección. En todos los casos, el estado de portador puede ser breve, puede ser transitorio temporal o puede ser crónico y quedarse en una forma prolongada. Y aquí tienen algunos ejemplos. Periodo de incubación. El periodo de incubación es el intervalo de tiempo que transcurre entre la exposición a un agente infeccioso y la aparición del primer signo o síntoma de la enfermedad. En la mayoría de las enfermedades infecciosas existe la posibilidad de transmisión durante un periodo de incubación. Por ejemplo, la hepatitis B, la sangre de la persona infectada puede ser infectante hasta 3 meses antes del inicio de la ictericia. Entonces, imagínense, no tiene enfermedad aparente, pero puede tener relaciones sexuales y puede estar transmitiendo la enfermedad a través de esta relación, pensando que está sana. En el caso de SIDA, la persona infectada puede ser infectante por años, ¿no? Hasta 10 años. En el caso de la rabia, el virus puede estar presente en la saliva del perro hasta 5 días antes de presentar señales de enfermedad. Por eso, cuando un perro muerde a una persona, el centro de salud lo examina al perro durante 10 días, o sea, lo ve al día siguiente, lo ve a los 5 días, lo ve a los 10 días, viendo que no tenga enfermedad. Cuando el perro ya presenta signos de enfermedad, se le mata al perro, se manda al cerebro a que hagan investigación de si tiene ahí el virus y ya pues se determina que es rabia. El periodo de latencia. El periodo de latencia es el intervalo de tiempo que transcurre desde que se produce la infección hasta que la persona se vuelve infecciosa. Entonces, como regla general, la mayoría de las enfermedades no son transmisibles durante la fase inicial del periodo de incubación ni después del completo restablecimiento del enfermo. También tenemos otra definición que es el periodo de transmisibilidad infecciosa, que es el intervalo de tiempo durante el cual el agente infeccioso puede ser transferido directa o indirectamente de una persona infectada a otra persona, de un animal infectado a ser humano o de un ser humano infectado a un animal, inclusive a otro, ¿ya? A ver. El tercer eslabón es la puerta de eliminación o salida de la agente, que pueden ser respiratorias, geniturinarias, digestivas, la piel, por picaduras, mordeduras y placentarias. Voy a correr un poquito porque estamos sobre la hora. El otro es el modelo de transmisión de la agente, que es la forma en que el agente infeccioso se transmite del reservorio al huésped, ¿no? Entonces, la transmisión puede ser directa, que es la transferencia directa del agente infeccioso a una puerta de entrada. Se denomina transmisión de persona a persona, y esto puede ocurrir por el rociado de gotitas de aspersión, gotitas de flux, por ejemplo, en el COVID-19, ¿no? En las conjuntivas, en las membranas mucosas de la nariz, boca, al estornudar, al toser, al escupir, al hablar o cantar, ¿no? Entonces, transmisión directa, por ejemplo, la del COVID-19, ¿no? Y ya hemos visto todas las medidas de control. Transmisión indirecta, que puede ser mediante vehículos o transmisión o fomitis, a través de objetos, materiales contaminados, tales como juguetes, pañuelos, instrumentos quirúrgicos, agua, alimentos, leche, etcétera, o por intermedio de un vector, ya hemos visto quiénes son vectores. También tenemos el agente infeccioso puede transmitirse en forma vertical, una transmisión transovárica, por ejemplo, por estadios sucesivos de ciclo biológico, una transmisión transestial, y puede efectuarse a través de la salida durante la picadura, ¿no? Como es el caso de la fiebre amarilla, la malaria, el dengue, etc. O a veces el insecto que ha picado regurgita, y eso es lo que produce la enfermedad, ¿no? Como la peste, o depositan sobre la piel los agentes infecciosos en las heces, y pues el humano se rasca y entra al torrente sanguíneo el agente. También puede producirse a través del aire por la diseminación de aerosoles microbianos transportados de una puerta de entrada propia generalmente al tracto respiratorio. Y bueno, hablemos entonces de puerta de entrada. La puerta de entrada de un germen en el nuevo huésped son básicamente las mismas empleadas por su salida del huésped previo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las enfermedades respiratorias, la vía aérea se utiliza tanto de puerta de salida como de puerta de entrada para las personas.
El huésped. El huésped es una persona o animal vivo, incluyendo las aves y los artrópodos, que en circunstancias naturales permiten la subsistencia o alojamiento de un agente infeccioso. Y ya hemos visto las características del huésped, ¿no es cierto? Tiene que tener la piel intacta, membranas mucosas normales, los reflejos como la tos, el estornudo también es un mecanismo de protección. Las secreciones mucosas como las lágrimas, la saliva también tienen una acción limpiadora simple. Las secreciones gástricas, el peristatismo, los anticuerpos específicos también son otros mecanismos de defensa del huésped. La edad, el grupo étnico, el estado nutricional también son mecanismos de defensa. Y hablamos también de susceptibilidad del huésped, ¿no es cierto? Y la susceptibilidad depende de factores genéticos, factores generales de resistencia a enfermedades y de las condiciones de inmunidad específica para cada enfermedad. Voy a pasarme esto porque ya estoy sobre la hora y ya debe estar el doctor esperando. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Gracias.